Hoy tenemos por el canal una de las consolas que más ha dado que hablar en los últimos años. Y esta es la Nintendo Switch Lite. Y si queréis verla, quedaros, que vamos con ello. En este caso, como podéis estar viendo por pantalla, es la Nintendo Switch Lite, pero la versión con el Animal Crossing. Y además, como podéis ver, es la azul turquesa. ¿Qué contiene la caja? La caja, como bien nos indica en este lateral, contiene por un lado un código de descarga del Animal Crossing, más además 3 meses de suscripción individual para Nintendo Switch Online. Entonces, la verdad es que por el precio que salió, que fue rondando los 200 euros, la verdad es que está muy pero que muy bien esta oferta, viniendo con un juego que lo podéis encontrar perfectamente por unos 50 euros en físico, al que le importe tenerlo en físico. Evidentemente, no considero que para una consola portable sea muy relevante tenerlo físico o no. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ver qué es lo que nos trae esta cajita. Antes de ver qué es lo que trae la caja, me gustaría que me dejaseis por los comentarios qué os parece a vosotros este pack. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien de precio? Dejádmelo todo por los comentarios. Así que nada, vamos a ver qué es lo que nos trae por dentro, ¿no? También os digo, pajarillos, que bueno, ya he quitado los códigos de descarga. La he abierto previamente para quitar esos códigos y ahorraros digamos ahí, el ansia que tenéis algunos ahí, ¿no? Por coger los codiguillos, ¿eh? Para descargaros los juegos. Así que, bueno, viene con dos tarjetas, una para Nintendo Switch Online y una para el Animal Crossing, que dichas tarjetas, pues, vienen con un código para descargarlo directamente desde la eShop. Así que, bueno, vamos a abrirlo. Aquí es donde vendrían las tarjetas, encima de este manual. Este es el manual de la Nintendo Switch Lite. Y encima vendrían las tarjetas, tanto la del Animal Crossing como la del Nintendo Switch Online. Vale. Aquí, como podéis ver, madre mía, es que es preciosa. Vamos a dejarla por aquí apartada para ver qué más es lo que nos trae. Bueno, por lo que estoy viendo, simplemente viene con las tarjetas, con un cargador. Aquí tenemos el transformador del cargador, vamos a sacarlo. Esta cajita la quitamos ya de aquí. Ahí lo tenemos. Nos viene con el transformador respectivo para cargar la consola. Por lo que estoy viendo es tipo C. Aquí lo podéis ver. Tipo C. Muy bien. Un punto muy bueno que sea tipo C. Y ya por otro lado tenemos la joyita de la corona. Madre mía, qué fina es. Bueno, vamos a sacarla porque es una auténtica pasada. Ahí la tenemos, chavales. Madre mía, esto es una auténtica gozada. Mirad qué fina es. Aquí con el logotipo de Nintendo Switch, por aquí. Y por el otro lado. A ver. Por aquí está, por aquí podemos ver el ventilador de la consola, el jack, el, el conector para los juegos, para meter los juegos. Aquí lo tenéis, que se cierra bastante bien. Para volumen, para encender la propia consola, y por debajo ya lo que tenemos es el puerto de carga. Aquí lo tenéis, el puerto de carga. Y para la micro SD, que es muy importante, para la micro SD. Y los altavoces aquí, como lo podéis ver. Aquí están los altavoces, aquí. Y entiendo que posiblemente esto de aquí también sean los altavoces.
Después tenemos los joysticks, aquí los veis, uno aquí y otro aquí. La cruceta, los diferentes botones, los gatillos, que vienen dos. La verdad es que estoy flipando, macho. Tiene es que es muy finita, pesa muy poco y el color, o sea, me esperaba otra cosa distinta. Es una auténtica gozada, o sea, qué color tiene, o sea, es que no se llega a apreciar, pero tiene un color increíble. Bueno chicos, pues ya me he tomado la libertad de configurar la consola y como podéis ver, una vez que se introduce el código, por aquí tenemos el Animal Crossing y después ya un par de juegos que me he descargado ya también para probar, que este es una demo que era gratuita, que quiero probarla en un futuro. Dejadme por los comentarios qué juegos son los que a vosotros os gustaría más tener de la Nintendo Switch. La verdad es que yo uno de los que quería probar era el Animal Crossing. Además, pues está el típico, ¿no? El Zelda Breath of the Wild, etcétera, etcétera. Entonces, pues dejadme por los comentarios qué os ha parecido este pack. ¿Consideráis que sale rentable? No sale rentable. Aquí tenemos el Animal Crossing. Como podéis ver, es una auténtica gozada de juego. Funciona genial en portátil. De hecho, o sea, yo la Nintendo Switch la quería portátil porque básicamente es como considero que se le puede sacar más partido a esta consola o la gracia que tiene la consola. Por eso además la Lite es mejor porque pesa menos, etcétera. En mi opinión, después hay gente que evidentemente pues le gustaría jugar también en sobremesa, pero yo creo que no le sacaría el mismo partido porque a mí me gusta mucho más en portátil. Así que nada, aquí con el Animal Crossing me voy despidiendo, chavales. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales por la descripción. Os dejo como siempre el último vídeo al final de este y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!